Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos, también a los hermanos de Santa Rosa. Un placer para mí verlos aquí en este lugar, que estemos gozándonos en el Señor, todos como una familia. Así que para nosotros esta es una fiesta, así que la vamos a aprovechar al máximo. Todos sabemos de que en una fiesta nadie está triste, hay alegría en el corazón, porque este día es un día santo que Dios dejó para que su pueblo se congregue y le alabe en espíritu y en verdad. Así que vamos a iniciar, vamos a hacer un estudio profundo de Biblia, así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu lo guíe y no vayamos a enseñar algún error o alguna falsa doctrina, así que hay que pedir siempre la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y gracias por permitir a tu pueblo congregarse en este templo de la Iglesia La Flecha. Gracias por permitir que tu pueblo esté reunido en este sábado. Bendice, Señor, nuestras mentes y nuestros intelectos, nuestro corazón, para estar atentos a tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre profecía apocalíptica. Y en esta mañana quiero que tomemos nuestras Biblias y podamos examinar lo que dice la Biblia sobre de qué pecado se le acusa a la Gran Babilonia. Hay un pecado por el cual se le acusa. Y este pecado la ha hecho caer, la caída de Babilonia. ¿Cuál es este pecado? En Apocalipsis 14:8, si ustedes notaron, ahí se da una sentencia y una advertencia sobre la caída de Babilonia. Dice Apocalipsis 14:8. Este es el mensaje del segundo ángel. Dijimos de que a Babilonia se le acusa por un pecado. ¿Cuál es este pecado? En Apocalipsis 14:8 se dice, el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad. Y ahí se dice por qué ha caído. Porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten los detalles. Ha caído porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor. Y ese vino, ¿cómo se le llama? Vino del furor de su fornicación. Furor de fornicación. Noten esos detalles. En Apocalipsis 18 también se menciona estos mismos términos del por qué ha caído Babilonia. Apocalipsis 18, 1 al 3. Después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, noten, ha caído ¿la qué? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Y ahí dice el versículo 3, ¿por qué razón? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Noten que se repite nuevamente el furor de su fornicación. Es un vino que causa furor y es vino de fornicación. Y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella.
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. O sea, están borrachas las naciones con el vino de Babilonia. Y por esa razón ha caído Babilonia, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por ese pecado se le acusa, y ese pecado ha llevado a la caída a Babilonia. Entonces, vamos a ver en este estudio bíblico qué es Babilonia y qué es el vino de Babilonia. Como todos sabemos, hermanos, Babilonia en profecía apocalíptica representa el cristianismo apóstata, incluyendo el catolicismo romano como madre y el protestantismo apóstata como las hijas. Esa es Babilonia. La palabra Babilonia se deriva de Babel, confusión. El cristianismo apóstata es una confusión de falsas doctrinas. Pero en este estudio quiero que profundicemos qué es el vino de Babilonia y por qué este vino es tan potente. Porque dice que tiene borrachas a todas las naciones y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites y también están ebrios. Noten algo muy interesante. A esta mujer Babilonia en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera. Pero vamos a notar de que este vino está contenido en una copa o en un cáliz que esta ramera tiene en su mano. Pero vamos a ver de que en este cáliz hay algo, hay vino. Pero en Apocalipsis 17 no se le llama vino, sino que se le llaman abominaciones. Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el vino de su fornicación, o no, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y noten, y me llevó en el espíritu al desierto, o sea que Juan está en una visión, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano, noten, ¿qué es lo que tiene en su mano? Un cáliz, una copa, un cáliz de oro, lleno de ¿qué? Abominaciones. Entonces, el vino de Babilonia, ¿qué es? Sus abominaciones que están contenidas ¿a dónde? En la copa. Y con lo que hay contenido en la copa, que es el vino, embriaga a las naciones, a los magnates de la tierra, príncipes y gobernantes. Las muchedumbres están embriagadas con este vino intoxicante. Y es un vino, hermanos, que embriaga, que entorpece los sentidos. Las personas están ebrias con el vino de Babilonia. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes de que se le puede dar estudio bíblico a un borracho que esté borracho? ¿Por qué? No los va a entender nada porque está bajo ¿el qué? Del embriaguez y el efecto del alcohol. Así tiene Satanás a las muchedumbres embriagados con el vino de Babilonia. Ahora, pero queremos saber a profundidad qué es el vino de Babilonia, porque puede ser que nosotros estemos también embriagados con el vino de Babilonia. Hay que saber distinguir qué es el vino de Babilonia. Es muy interesante. Y vamos a iniciar. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias
a los 5 libros de Moisés y otras 1000 referencias a los salmos y los profetas. Entonces, para saber esta terminología que usa Juan aquí, tenemos que saber de dónde Juan toma prestado este simbolismo y cuál es el significado de este simbolismo. Y vamos a ver, hermanos, 2 historias bíblicas que nos ayudan a entender este simbolismo de lo que es el vino de Babilonia. Vamos a ver 2 historias bíblicas que concuerdan y nos ayudarán a entender qué es el vino de Babilonia. ¿Cuáles son esas 2 historias? La primera historia es la historia de Nadab y Abiú. Eran 2 hijos de Aarón y estos eran sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Y la otra historia vamos a ver acerca del rey Belsasar, un rey impío que hizo una abominación cuando estaba gobernando en los tiempos de Babilonia. Es muy interesante. Vamos a ver la primera historia. Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9 dice lo siguiente: en el pueblo, en el tabernáculo, se sacrificaban corderos en el altar del sacrificio, en el altar del holocausto. Y para que Dios aceptara ese sacrificio, tenía que el cordero ser perfecto, tenía que reunir condiciones. Ese cordero era un símbolo de Cristo. Y la evidencia de que Dios aceptaba ese sacrificio en el santuario era de que Dios hacía descender fuego del cielo. Por eso es que se le llamaba el altar del holocausto, subiendo o quemado o subiendo como humo. Eso significa la palabra holocausto. Noten qué interesante, cuando el santuario se inauguró, hizo Moisés y Aarón un sacrificio. Y noten qué es lo que sucedió. Levítico 19, versículos 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Noten, hermanos, ¿de dónde salía el fuego que consumía el holocausto? Cuando Dios aceptaba el sacrificio. Cuando el sacrificio no era grato a Jehová, no descendía fuego delante de Jehová. ¿Están conmigo? Y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese fuego que descendía sobre el holocausto no era fuego de fósforos, no era fuego de una hornilla, no era fuego de un encendedor, no era fuego producido por piedras finas como lo hacían los nómadas para hacer fuego. Este fuego, ¿de dónde salía? Delante de Jehová. Este fuego, ¿cómo era? Era un fuego santo porque dependía ¿de dónde? De Dios. Ahora, lo interesante es que todo sacerdote y sumo sacerdote sabía perfectamente bien de que para usar el fuego y mezclarlo con el incienso, para entrar al santuario, el fuego tenía que usarse del que descendía de Jehová al altar. No tenía que usarse otra clase de fuego. Tenía que usarse ese fuego santo, porque era fuego de Dios. Esto lo sabía todo sumo sacerdote, todo líder, todo el pueblo de Israel sabía perfectamente bien eso, porque este rito se hacía tarde y mañana. Del fuego que salía delante de Jehová sobre el altar, el sumo sacerdote lo tomaba de ese fuego y lo mezclaba con incienso y entraba al tabernáculo. Interesante. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que 2 sumos sacerdotes hicieron lo contrario. Y vamos a ver qué es lo que pasó en esta historia lóbrega y triste. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sumo sacerdote.
Noten lo que dice Levíticos 10:1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. ¿Captaron, hermanos? Pregunto, hermanos, ¿este fuego lo tomaron del altar? No, aquí dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. O sea, este fuego no sabemos de dónde lo tomaron, pero porque Dios había dicho que tomaran ¿de cuál fuego? Del que descendía de Jehová sobre el altar, no de otro fuego. Aquí la Biblia no dice de dónde tomaron este fuego, no dice si fueron a buscar un cerillo, o si fueron a buscar brasas en la hornilla, o si andaban fósforo en la bolsa, o si andaban algún encendedor. Lo que la Biblia dice que usaron fuego extraño que Dios no le mandó. No sabemos de dónde lo tomaron. Y lo interesante es que lo mezclaron con incienso. Y miren lo que les pasó. Versículo 2: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Cómo murieron? Al instante que entraron al tabernáculo, fueron calcinados por la gloria de Dios, por el poder de Dios, el fuego de Dios. Hermanos, alguien puede decir, ¿y qué era la diferencia? El fuego de la hornilla con el fuego de Dios, si no ambos eran fuegos pues que quemaban. ¿Saben cuál era la diferencia? Algún físico matemático podría hacer un estudio del fuego de la hornilla con el fuego del tabernáculo y ver que tenía las mismas propiedades químicas, Era fuego que quemaba. ¿Cuál era la diferencia? Es de que ese fuego descendía ¿de dónde? De Dios. Y Dios había dicho en su palabra, este fuego van a usar para mezclarlo con incienso y entrar al tabernáculo. ¿Sabían esto los sacerdotes? Sí. Eran líderes del pueblo, eran los líderes. Sabían perfectamente bien las órdenes de Dios a través de Moisés, que el fuego que tenían que usar era fuego ¿qué? Santo, que descendía de Dios sobre el altar del holocausto. La pregunta es, ¿por qué estos sacerdotes hicieron esta estupidez? Así le podemos llamar. Si eran líderes, estas personas no eran ignorantes respecto a la ley de Dios. Pero ¿por qué hicieron esta estupidez sabiendo de que iban a morir al entrar con fuego extraño al tabernáculo? ¿Qué los llevó a hacer esta tontería? Si eran conocedores de la ley, eran líderes del pueblo, eran sacerdotes, eran los guías espirituales del pueblo, ¿qué los llevó a hacer esta estupidez? El contexto nos dice cómo entraron estos sacerdotes. Mire qué interesante. Versículos 8 al 10 dice que estos sacerdotes habían entrado ebrios al tabernáculo. Versículos 8 al 10 de Levítico 10. Noten lo que dice. Y habló Jehová a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no ¿qué? Muráis. Pregunto, ¿cómo habían entrado Nadab y Abiú? Borrachos. Pregunto, ¿cómo estaban en su sentido? Estaban atolondrados por el vino que habían tomado. Su mente no estaba en su sano juicio. Y no discernieron, noten lo que dice: para que no muráis, estatuto perpetuo será para vosotros por generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Estos sacerdotes, estos sumos sacerdotes, estaban bajo la influencia del alcohol, estaban ebrios, por lo tanto su mente no podía discernir entre lo santo y lo profano. Usaron fuego extraño que Dios no les mandó, aunque ellos lo sabían, pero como estaban bajo el efecto del vino, su mente estaba ¿qué? Atolondrada, y no supieron discernir entre lo santo y lo profano. Y Dios los calcinó. Pregunto, hermanos, ¿era justo que Dios los calcinara? Sí. Sobre ellos caía la gran responsabilidad del pueblo. Ellos eran los guías que tenían que dar el ejemplo al pueblo. Noten lo que dice Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23 dice lo siguiente. Ezequiel 44:23.
dice lo siguiente: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo ¿qué? Y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este era el deber de los líderes espirituales del pueblo: enseñarles a la congregación a discernir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Pero estos sacerdotes, como estaban ebrios, no pudieron discernir entre lo santo y lo profano, y Dios los calcinó inmediatamente, porque el templo de Dios es sagrado. Y estos sacerdotes entraron bajo el vino, bajo el efecto del vino embriagante. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios les pide menos a los líderes espirituales de la iglesia adventista hoy? ¿Ustedes creen, hermanos, que sobre los líderes de la iglesia también recae una responsabilidad? ¿Sobre los ancianos, sobre los pastores? Hay de aquellos líderes de la iglesia, hay de aquellos ancianos, hay de aquellos pastores que no les estén enseñando a la congregación a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay de aquellos líderes espirituales que les estén enseñando errores a la iglesia. Hay de aquellos líderes que estén llevando al pueblo a la apostasía. Hay de aquellos líderes que no le están enseñando a la iglesia la sana doctrina. También Dios les va a caer un castigo a ellos. Dios los pide lo mismo que a los sacerdotes espirituales de Israel. Estaban ebrios y no podían entender, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Noten la otra historia: Belsasar, Daniel 5, 1 al 4. Daniel 5, 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de 1000 bebía ¿qué? Vino. Belsasar, con el gusto del vino, esa palabra con el gusto del vino significa que estaba prendido ya le había pegado la sidra, ya está, como decimos nosotros los salvadoreños, estaba bien patudo ya estaba patudo. Con el gusto del vino mandó a que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Noten, los vasos de oro del templo de Jerusalén eran santos, eran sagrados. Y como Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén en el año 586, esos utensilios se habían llevado a Babilonia. Y Belsasar, lleno de orgullo bajo el efecto del vino y de la sidra, mandó a traer esos vasos del templo, consagrados solamente a Jehová. Y noten qué es lo que hizo: para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y su concubina. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído delante de la casa de Dios y que estaban en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. Alabaron a los dioses de oro y plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Pero ¿cómo lo hicieron? Bebiendo vino en las cosas sagradas de Dios. Pregunto, hermanos, ¿por qué Belsasar no supo hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Porque estaba como ebrio, patudo, bien borracho con el efecto del alcohol, y no supo discernir entre lo santo y lo profano. Y saben, hermanos, la historia dice ahí más adelante que en esa misma noche se apareció una mano de Dios y escribió en la pared: Menen, Menen, Tekel, Uparsin. En esa misma noche fue conquistada Babilonia por los siros, por Ciro, los medos y persas, y fue destruida Babilonia. Porque de Dios nadie se burla, hermanos. Pero aquí vemos de que en ambas historias se menciona el vino. Tanto a los hijos de Aarón y a Belsasar no supieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano, porque estaban bajo el efecto de ¿qué? Del alcohol. Estaban embriagados con el alcohol. Interesante. Saben de que en Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. Juan en Apocalipsis toma prestada estas dos historias y las aplica espiritualmente en Apocalipsis. Pero ¿qué es el vino?
Ya vimos de que Babilonia tiene una copa y en esa copa está contenida ¿qué? Sus abominaciones. Entonces el vino de Babilonia son sus abominaciones. Ahora, pero necesitamos ser más profundos para saber qué es el vino de Babilonia. Me di con la tarea de buscar en un diccionario qué significa la palabra abominación. Y la palabra abominación es una palabra que significa algo detestable y repugnante para Dios. Eso es abominación. Y busqué en una concordancia la palabra abominación, abominable. ¿Y saben cuál es la sorpresa que me encontré? Que la palabra abominación y abominable siempre en la Biblia, en toda la Biblia, se relaciona con falsas prácticas y falsas doctrinas. Interesante. O sea, cuando hablamos de profecía y hablamos de vino de Babilonia, tiene que ver con falsas prácticas y falsas doctrinas. O sea, el vino literal en profecía representa falsas prácticas y falsas doctrinas. Ahora, ¿de qué manera Babilonia les da de beber a las naciones vino? Es interesante, hermanos. ¿De qué manera les da Babilonia a las naciones vino? Y es a través de enseñar falsas doctrinas y falsas prácticas y falsas enseñanzas al mundo. Ahora, vamos a leer, hermanos, algunas citas bíblicas. Por ejemplo, Ezequiel 22:26. Noten lo que dice. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Noten que dice su sacerdote. Su sacerdote. O sea, Babilonia embriaga a las naciones enseñando falsas doctrinas y falsas enseñanzas a las muchedumbres, y usa ¿quiénen? A los sacerdotes. Noten que aquí dice sus sacerdotes violaron mi ley y no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Noten lo que dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Noten qué interesante. Satanás, ¿a quiénes son los que usa para esparcir sus falsas doctrinas y su falsa enseñanza? Usa a falsos sacerdotes, falsos profetas y falsos pastores. Porque el vino de Babilonia representa ¿qué? Falsas prácticas, falsas doctrinas y falsa enseñanza. Pero para esparcir esas falsas enseñanzas, que es el vino de Babilonia, usa a sacerdotes falsos, a falsos pastores y a falsos profetas y a falsos maestros. Interesante. Noten, voy a leerles dos citas, hermanos, del El Espíritu de Profecía. Conflicto de los siglos, página 385, párrafo 2. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también hombres de saber, ministros que profesan comprender la Santa Escritura. Pero noten para qué se levantan: para denunciar la sana doctrina, como que si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Y si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. ¿Por qué? Porque la gente está embriagada ¿qué? Con el vino de Babilonia, la falsa doctrina.
Y saben algo muy interesante, hermano. Cuando se mezcla lo santo con lo profano, estamos ofreciendo también fuego extraño. ¿De qué manera nosotros también podemos estar ofreciendo fuego extraño dentro de la iglesia y no nos damos cuenta? Porque ofrecer fuego extraño es mezclar lo santo con lo profano. Mezclar algo santo con algo profano. Y saben algo muy interesante, hermano. En el pueblo de Israel, hermanos, habían lugares santos y lugares comunes. Habían comidas santas y comidas comunes. Habían fiestas santas y fiestas comunes. Había hasta ropa santa y ropas comunes. Habían días santos y días comunes. Habían, hermanos, ocasiones santas y ocasiones comunes. Habían también vocaciones santas y vocaciones comunes. Y todo israelita y maestro espiritual de Israel tenía que conocer perfectamente bien esta diferencia. Y quiero aclarar algo muy interesante, hermano. Y quiero que pongan atención a lo que voy a decir. Porque necesito dejar claro esto. La palabra profano y común no siempre es malo. Y explico de qué quiero decir. Una cancha de fútbol no le podemos llamar santa, porque Dios no ha dicho que eso es santo, pero tampoco le podemos decir que es pecado ir a una cancha de fútbol. La cancha de fútbol no es mala, dependiendo de lo que se haga. Por ejemplo, un comedor, un restaurante, ¿es malo? No, no es malo, porque ahí venden comida y uno puede ir a comer ahí, pero no es santo. Es común, pero no es santo. Sí. O sea, la palabra común y profano no siempre significa malo, dependiendo el contexto y en qué sentido se diga. Y el pueblo de Israel tenía que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les voy a poner un ejemplo. ¿Es correcto aplaudir en la iglesia? No. ¿A dónde es correcto aplaudir? Cuando hay una reunión secular, una reunión no sé de qué, de la empresa, no sé, se puede aplaudir porque es un evento secular. O sea, el aplauso no es malo, pero en su lugar correcto, ¿me estoy dando a entender? O sea, en la iglesia no se aplaude. Cuando aprobamos algo, ¿cómo decimos? Amén, así sea. Entonces, es bien importante que entendamos eso. Ahora, ¿por qué le he dicho yo esto, hermano? Cuando los líderes de la iglesia no saben hacer diferencia entre lo santo y lo profano, pueden mezclar fuego extraño. Y les voy a explicar cómo. Hay iglesias donde están usando payasos para transmitir el mensaje. Hay iglesias donde están usando mimos, gente que se viste de payaso, hace chistes, y se sube al púlpito para predicar la palabra. ¿Es correcto hacer eso, hermanos? ¿Usar chistes para predicar la palabra de Dios? Eso es mezclar juego extraño. Supongamos de que yo diga, bueno, y hermanos, hay hermanos que tienen esta ideología diabólica. Es diabólica, les voy a explicar por qué. Dicen así, hermano, si a lo que a Dios le interesa es la letra, no la música. Yo puedo usar una música de Marilyn Manson, de Ricky Martin, solo le cambio la letra de Dios y la cantamos en la iglesia. ¿Han visto ustedes que el diablo así está metiendo la falsa adoración en la iglesia adventista? Usar una música del mundo y solamente se le cambia letra, porque se les ha enseñado a la hermandad que lo que le interesa es la letra. Ahí donde lo agarra el diablo, fuego extraño en la iglesia. Una música de los Tigres del Norte, una música de la Chanchón de Arcadio, solamente le cambiamos la letra. Sí, somos tan ingenuos que recuerdo que salió una música de los Tigres del Norte que solamente le cambiaron la letra y mencionaba a Dios, quizás como 2 veces la música mencionaba a Dios, y ya los ignorantes la estaban vendiendo como música cristiana. La ignorancia. No hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Inclusive hay iglesias, y la culpa es de los líderes, porque no saben enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hermano, estamos con una crisis económica en la iglesia. Hagamos una rifa, hagamos una excursión,
Y saben que Elena de White dice que ese dinero es un dinero maldito, son ofrendas cojas. Hacer dinero de esa clase para introducirlo a la tesorería de la iglesia. El único método para que la iglesia se sostenga es diezmo y ofrenda. Hay 5 páginas en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana donde Elena de White condena rotundamente que esos métodos son antibíblicos y llevan la maldición de Dios. Iglesias que hacen grandes comelonas, tipo como los pentecostales, para recoger dinero para la iglesia. Y los hermanos ignorantes de las escrituras dicen: hermano, lo que importa es el fin, no el medio. Interesante. Hermano, la letra no importa. Y saben, de esa manera el diablo ha metido dentro de la iglesia el rock cristiano, el rap cristiano, el pop cristiano, la bachata cristiana, el perreo cristiano. Porque el diablo ha adormecido el entendimiento de los cristianos, porque están embriagados con el vino de Babilonia y no hacen discernir entre lo santo y lo profano. Y un montón de falsas enseñanzas que aparentemente, entre comillas, son inofensivas, pero que son diabólicas y que están destruyendo la espiritualidad de la iglesia. No saben discernir entre lo santo y lo profano. Esta es una característica de Babilonia y los babilonios. Desde los púlpitos no le enseñan al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No, dicen los protestantes hoy, ya no hay día santo, todos los días son iguales. Ya no hay comida santa, podemos comer lo que queramos. Y de todos modos Cristo dijo: Pedro, mate y come. Ya no hay nada inmundo. Ya la ley quedó abolida. Y harán diferencia entre lo santo y lo profano. Discernir entre lo santo y lo profano. Tener ese discernimiento para poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la responsabilidad cae sobre los líderes de la iglesia. Hay de aquellos líderes, hermanos, de que le estén enseñando el error a la iglesia. Sobre ellos cae una gran responsabilidad. ¿Saben algo muy interesante? Hoy en día, hermanos, cuesta ganar un alma. En el sentido, hermanos, de que para traer una alma al conocimiento de la verdad cuesta, pero para que se vaya inmediatamente se van de la iglesia. Hoy cuesta, hermano, que la gente venga al conocimiento de la verdad, porque están embriagados con el vino de Babilonia. Miren, hermanos, hay gente que está convencida de que el día de reposo está vigente, que el sábado está vigente, pero no lo quieren aceptar porque están embriagados con el vino de Babilonia. Hay gente que conoce la verdad, pero sigue aún en el error en estos sistemas de falsas doctrinas y están embriagados con el vino de Babilonia. Gente que por más que se les explique lo que dice Dios en su palabra, siguen aferrándose al error y a la mentira. Es porque están embriagados con el vino de Babilonia, están borrachos. Y a un borracho no se le puede dar estudio porque están bajo el vino, bajo el efecto potente del vino de Babilonia. Hermanos, ¿qué es el vino de Babilonia? ¿Y por qué se le llama vino del furor? Noten lo que dice Testimonio para los Ministros, página 61, párrafo 3. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Hay que tener cuidado con esos grupos que están diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Hay que conocer bíblicamente qué es Babilonia en la Biblia. Y ya vimos qué es Babilonia. Y dice lo siguiente: las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. Y noten cómo dice: el vino del error. ¿Qué es el vino de Babilonia? Doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos,
la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumple la escritura que dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor, noten por qué se llama vino del furor, viene de furia, de ira. Un furor producido por falsa doctrina. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con estas herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo, induciendo a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de la creación. ¿Por qué se le llama vino del error? Viene un tiempo, hermanos, donde habrá un remanente que se opondrá a estas falsas doctrinas. Y al oponerse, esto va a incitar odio e ira de las diferentes iglesias protestantes y de los magnates de la tierra y de los presidentes. Ira contra este remanente, por eso es que es un vino que produce furor. Y este ha sido el método del diablo siempre, hermanos. Como no puede convencer con un escrito está a la gente, quiere imponer su falsa doctrina por la fuerza, y viene así la persecución sobre el pueblo de Dios. El verdadero evangelio, hermanos, no necesita imponerse por la fuerza. El verdadero evangelio tiene fuerza en sí mismo. La verdad los hará libre. Mientras que las falsas enseñanzas de Babilonia se imponen bajo pena de muerte. Un furor producido por falsas doctrinas. Viene un tiempo, hermanos, y ese tiempo está cerca, donde por predicar estos mensajes y por denunciar a estos sistemas llamados Babilonia y la gran ramera, el pueblo de Dios va a tener que ser perseguidos, encarcelados, privados de libertad, privados de todo apoyo político, económico, solamente por oponerse a estos sistemas que la profecía le llama Babilonia. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es que el diablo quiere que nosotros no prediquemos esta clase de mensajes? Porque estos mensajes al mismo tiempo desenmascaran a Babilonia, denuncian a Babilonia y señalan que es el vino de Babilonia. Interesante. Hermanos, es posible, noten, es posible que nosotros, aún perteneciendo a la iglesia adventista, poder también estar embriagados con el vino de Babilonia. Y les voy a explicar por qué. Y les voy a poner un ejemplo claro y diáfano. La mujer de Lot. Pregunto, hermanos, físicamente, ¿la mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra? Físicamente, no, físicamente. ¿Su cuerpo salió? ¿Qué es lo que no había salido? ¿Su corazón a dónde estaba? En Sodoma y Gomorra. Nosotros podemos estar aquí en la iglesia adventista, ser parte del remanente visible, pero nuestro corazón todavía está ¿dónde? En Babilonia. Hay hermanos que todavía sienten gusto por las comidas inmundas. Hay hermanos que todavía sienten gusto por las tradiciones de Babilonia. Navidad, Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre. Ir a coronar a los muertos. Ahí andan adventistas, todavía están en Babilonia. Están ebrios con el vino de Babilonia. Si se inventan el día de la coneja, también lo celebran. Embriagados con el vino de Babilonia. Y no saben discernir entre lo santo y lo profano. Y hay una frase apóstata, hay que tener cuidado con esa frase apóstata. Hermano Rafael, lo que a Dios le interesa es el corazón. No importa cómo vistamos, qué comamos. Va que esa frase apóstata, va. Verdades a media. Y sabe usted, hermano, que cuando Dios nos cambia también el corazón y hasta nuestra forma de vestir. ¿Sí? ¿O creen ustedes que Dios hace una transformación a media? Todavía nuestra mente está en Babilonia. Esto lo digo como testimonio, hermanos, no lo digo por criticar. Fui una vez a una iglesia adventista y nosotros veíamos de que el primer anciano de la iglesia se comía, pero grandes así bandejas de camarones fritada.
Y le digo yo con otro hermano a la junta de iglesia, le digo yo, ¿y ustedes por qué no hacen nada con este hermano? Le digo, ¿por qué no lo disciplinan y siendo anciano de iglesia? ¿Y saben qué es lo que me dijeron los hermanos? A él no lo podemos tocar porque lo donó los aparatos de la iglesia, emborrachados con el vino de Babilonia, que no saben discernir entre lo santo y lo profano. Hay que tener cuidado, hermanos, con esa música que se está tocando en la iglesia hoy, música rock, pop. Sepan discernir, hermanos, cuál es la música que le agrada a Dios y cuál es la música que le agrada a la carne. Hermanos que en sus celulares los andan taqueados de música rock y rap. Con privilegios en la iglesia. Porque están embriagados con el vino de ¿qué? De Babilonia. Es posible, hermano, que nosotros podamos formar parte de la iglesia verdadera, pero eso no lo garantiza la salvación. Podemos estar en la iglesia verdadera, pero nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Una cosa es unirse a la iglesia y otra cosa es unirse a Cristo. Una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es estar escrito en los libros del cielo. No los confundamos, hermanos. Ambas cosas son importantes. Que pertenezcamos al pueblo remanente, pero lo más importante es que nuestro corazón esté unido a Jesucristo y podamos discernir entre la verdad y el error. Hermanos, hasta aquí ha llegado este estudio y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios me los bendiga a todos y pasen un feliz sábado.